¿Qué tan difícil podría ser fabricar un objeto cotidiano simple como una tostadora de $6 desde cero? Para una persona es imposible. Thomas Thwaites lo descubrió por las malas. Él mismo extrajo el mineral y lo fundió, derritió su propio plástico e hizo sus propios moldes. 9 meses y $2,000 después, el proceso no iba bien. Thwaites pensó que si una tostadora costaba $6, debía ser algo sencillo. Pero cuando la abrió, se sorprendió al descubrir que estaba hecha de más de 400 componentes que venían de todo el mundo. El níquel fue extraído en Rusia y refinado en el sur de Finlandia. El cobre probablemente se extrajo en Chile y se procesó en Estados Unidos o China. El mineral de hierro era de Brasil y probablemente se convirtió en acero a miles de kilómetros de distancia. Cientos de ingenieros, diseñadores, químicos y otros especialistas tuvieron que desarrollar cada uno de esos 400 componentes. Están repartidos por continentes, hablan diferentes idiomas y provienen de culturas totalmente distintas. Miles de años de desarrollo tecnológico, recursos por los que se luchó en guerras y la logística global de transporte se unieron solo para que pudieras tostar un poco de pan. He estado diseñando productos físicos durante 15 años. Ahora voy a mostrarte los costos ocultos que conllevan estos objetos y cómo las rocas y el lodo extraídos de la tierra se transformaron milagrosamente en los objetos de tu vida. Ahora, una tostadora de $6 oculta 400 piezas, pero ¿qué pasa con algo que es solo una pieza como este tenedor de plástico? Se vende por 3 centavos, así que debe ser simple, ¿verdad? Pues no. El molde de acero para producir esto probablemente cuesta más de $100,000. La prensa de inyección de 600 toneladas en la que se fabrica puede costar 5 veces eso. Mientras más simple y barato parezca el objeto, más complicado tiene que ser el sistema detrás de él. Cada año se fabrican 40,000 millones de tenedores de plástico y se necesita a algunos de los mejores especialistas en manufactura del mundo para lograrlo. Para que te des una idea, en lo que terminé de decir esa última frase, otros 9,000 tenedores de plástico acaban de aparecer en el mundo. Pero incluso dejando de lado la complejidad de la manufactura a esta escala masiva, el reto comienza con el propio material plástico. Este tenedor comenzó como petróleo crudo. Los productores tuvieron que perforar a kilómetros bajo tierra para extraerlo. Por cierto, este proceso es muy peligroso. Los incendios y explosiones no son nada raros. Tan solo en Estados Unidos hubo 479 muertes relacionadas con la extracción de petróleo entre 2014 y 2019. Y cuando el suministro de petróleo disminuye, no es ningún secreto que los países pelean por él. Este tenedor de plástico está construido sobre todo eso. Volveremos a la geopolítica en un momento, pero por ahora regresemos a la producción de petróleo. El petróleo se envía a una refinería donde se hierve hasta que se convierte en vapor, y de ahí los vapores pasan por un proceso conocido como craqueo con vapor. Se calienta rápidamente hasta 850 grados Celsius por solo una décima de segundo para descomponer las moléculas más grandes en olefinas más pequeñas. Es muy importante que la mezcla de gases se enfríe rápidamente, de lo contrario se degradará rápidamente. Mediante el uso de aditivos químicos y un proceso de purificación realmente complicado, el plástico se forma en estas pequeñas bolitas llamadas noodles. Y sí, así es como realmente se llaman noodles. Llegar a este punto, solo crear las bolitas de plástico llamadas noodles requirió de la química y maquinaria más sofisticadas que los especialistas apenas han logrado dominar en las últimas décadas. Para comparar, el trabajo del metal existe desde aproximadamente el año 1200 a.C. Piensa en todo esto la próxima vez que uses un tenedor de plástico durante 5 minutos y luego lo tires a la basura. Pero tener las materias primas es solo el comienzo. Después viene la fabricación y el perfeccionamiento interminable. De hecho, yo he diseñado pequeños utensilios de plástico similares a un tenedor de plástico, y nos tomó 6 meses solo para crear un diseño listo para la producción. Sé que eso suena muy lento, pero créanlo o no, en el mundo del desarrollo de productos, eso es rapidísimo. No hay mejor ejemplo del proceso iterativo que la lata de aluminio para bebidas. Este proceso puede tomar siglos. Casi 200,000 millones de latas se fabrican cada año. Podrías llenar toda esta habitación con latas en solo 10 segundos al ritmo actual de producción. Cada detalle de este diseño fue debatido, incluso la forma. Bill Hamrick tiene un video fantástico donde habla sobre cómo incluso la forma de la lata no era obvia al principio. Por ejemplo, ¿por qué un cilindro? ¿Por qué no una esfera o un cubo? Bueno, una esfera usa la menor cantidad de metal y no tiene esquinas, por lo tanto no tiene puntos débiles, pero se cae rodando de la mesa, no se apila de manera eficiente y sería una pesadilla fabricarla. Una forma de cuboide se apilaría perfectamente, sin desperdiciar espacio, pero Hamrick explica que cada esquina es un punto débil, así que tendrías que usar un material mucho más grueso, lo cual es mucho más caro. Además, sería muy incómodo beber de ella.
El cilindro es el mejor compromiso. Tiene un 91% de eficiencia de apilamiento. Es fácil de beber de él. No se rueda de la mesa cuando está en posición vertical y tiene significativamente menos puntos de tensión. Llegar a esa forma cilíndrica requirió mucho pensamiento. Hoy en día, las latas de aluminio comienzan como un disco plano. Tiene solo 0.1 milímetros de grosor, aproximadamente el grosor de la portada de una revista. El disco plano se va moldeando lentamente en una copa poco profunda y luego se estira gradualmente para hacer que las paredes sean cada vez más altas en varios pasos. Luego le agregan una cúpula al fondo de la lata para darle aún más estructura y resistencia. Todo el proceso, desde un disco plano hasta una lata formada, ocurre en solo una séptima parte de un segundo. A partir de ahí, el cuello escalonado se agrega en 11 pequeños pasos, lo que le da aún más estructura. Con el tiempo, los fabricantes hicieron las tapas de las latas cada vez más pequeñas. Reducir milímetros del diámetro de la parte superior de la lata ha permitido a los fabricantes usar un 20% menos de aluminio para fabricar una sola lata. Según Hammick, esa reducción de 6 milímetros en el tamaño ahorra al menos 90 millones de kilogramos de aluminio al año. Eso formaría un cubo sólido de 32 metros de ancho. Aquí tienen una referencia de escala. Otra razón por la que las paredes de la lata pueden ser tan delgadas como unas cuantas hojas de papel es porque el contenido está bajo presión. Es algo parecido a cuando inflas un globo. Mientras más lo inflas, más rígido se pone el globo, aunque la pared del globo se vuelve más delgada a medida que se hace más grande. Por eso literalmente puedes pararte encima de una lata llena y no se rompe. Pero puedes aplastar fácilmente una lata vacía como si nada. Otro problema con el que los diseñadores e ingenieros tuvieron que lidiar fue el hecho de que los líquidos en muchas latas de bebidas son extremadamente ácidos. Sin algún tipo de capa protectora, una lata llena de Coca-Cola puede hacer un agujero en el aluminio después de solo 3 días. Se rocía un revestimiento plástico en el interior de cada lata de bebida para evitar la corrosión. Y como estoy seguro de que recuerdas, el plástico es un material increíblemente complejo de fabricar. Crear recubrimientos plásticos que puedan soportar sustancias corrosivas, como los refrescos carbonatados y las bebidas energéticas, lleva meses de desarrollo. Existen más de 15,000 recubrimientos plásticos personalizados para cada bebida que hay en el mercado. Sellar el contenido de un envase ya es bastante difícil, pero abrirlo después es aún más complicado. Las primeras latas necesitaban un abridor especial, conocido como llave de iglesia. Perforabas un extremo para beber y luego el otro para ventilar. Funcionaba, pero toda la ventaja de la lata era que hacía las bebidas portátiles. Tener un envase que puedes llevar a cualquier parte pierde su valor cuando tienes que recordar llevar una herramienta extra solo para abrirlo. En un picnic familiar, Ermaul Freys olvidó su abridor en casa. Así que intentó abrir una lata usando el parachoques de su auto, o al menos eso decía la historia. Cuando finalmente logró abrirla, la bebida se roció por todas partes y creó un desastre espumoso. Ermaul estaba harto. Así que unas noches después se le ocurrió una idea para un diseño de lengüeta. No requería ninguna herramienta, solo tenías que levantar y jalar. Después de 4 años de desarrollo, le otorgaron una patente por su diseño de lengüeta. Pero esto rápidamente creó un nuevo problema. La gente quitaba la lengüeta y simplemente la tiraba al suelo. Las playas y los parques se llenaban de lengüetas de metal afiladas. Los peces y los animales se las tragaban. Muchos visitantes de la playa incluso se cortaban los pies con ellas. Era un gran problema ambiental. A finales de los años 70 se fabricaban miles de millones de latas cada año, lo que significaba miles de millones de lengüetas sueltas. La gente se estaba hartando. Así que alrededor de 1960 la compañía cervecera Coors desarrolló la lengüeta que comúnmente vemos hoy en día, la cual permanece unida a la lata. Una vez más, esto parece sencillo, pero te prometo que no lo es. La abertura está diseñada para romperse con una fuerza muy específica. Es fácil de abrir con un dedo, pero lo suficientemente resistente para soportar el envío y el apilamiento. Si no logras ese equilibrio, o no puedes abrirla, o miles de ellas se abren accidentalmente durante el envío. Ahora, no me malinterpretes, no es un diseño perfecto. Siempre odio cómo el líquido se acumula alrededor de este borde justo aquí. Tal vez alguien lo resuelva algún día. El punto más importante es que cada nervadura, curvatura y décima de milímetro es el trabajo de miles de especialistas durante varios años. Durante siglos, la gente ha estado trabajando para resolver el problema de transportar alimentos y bebidas fácilmente sin que se echen a perder. Las cosas realmente se aceleraron en 1795 cuando el Ministerio de Guerra de Francia ofreció un premio de 12,000 francos a quien pudiera conservar alimentos para los ejércitos que luchaban lejos de las líneas de suministro.
Esto es lo que llevó al enlatado moderno como lo conocemos. La lata de aluminio moderna es el último capítulo en ese esfuerzo de 200 años. Como muchas innovaciones tecnológicas, la evolución de las latas de aluminio comenzó como una forma de alimentar la maquinaria bélica global. Dentro del mismo año, la maquinaria bélica francesa no solo intentaba conservar alimentos, también estaba reinventando las herramientas de escritura. Los ejércitos funcionan con órdenes escritas, mapas e inventarios. La pluma y la tinta eran un desastre en el campo, así que los lápices se convirtieron en la herramienta preferida para las operaciones de combate. Pero había un gran problema para Francia. El mejor grafito del mundo provenía de una sola mina en Borrowdale, Inglaterra, y Francia estaba en guerra con Inglaterra. Tu enemigo no te va a vender suministros críticos. Solo como un experimento rápido, voy a partir este lápiz por la mitad. Toma nota de cómo te hizo sentir eso hace un momento. Tal vez no te hizo sentir nada en absoluto. Volveremos a esto en unos minutos. De todos modos, el grafito era increíblemente raro y la mina se estaba agotando. El gobierno británico sabía que tenía un monopolio natural y necesitaba protegerlo. La Cámara de los Comunes británica incluso promulgó una ley que convertía el robo de grafito en un delito grave. Pero la gente seguía intentando robar grafito constantemente. Se puso tan mal que los funcionarios británicos inundaban los túneles entre extracciones para detener a los ladrones. Pero los contrabandistas seguían intentando su suerte robando las minas y a veces tenían éxito. Es increíble pensar que hubo un conflicto geopolítico por algo que ahora podemos comprar en Walmart por 50 centavos cada uno. Si las naciones están inundando minas por lápices, nada de los objetos cotidianos está separado de la política. Los gobiernos pelean por materiales escasos. Es una historia tan antigua como la civilización. Aunque parezca extraño pelear por algo así, el diseño depende de preservar estos recursos. Los diseñadores e ingenieros se enfrentan constantemente a los desafíos de trabajar con las limitaciones de sanciones, embargos y guerras. Durante décadas, la gente intentó crear sustitutos para el grafito de Borrowdale. Usaban polvo de grafito de baja calidad y lo mezclaban con agentes aglutinantes como goma y cera. El resultado eran líneas ásperas que rompían el papel. Alemania también fabricaba lápices, pero Francia también estaba en guerra con Alemania. Francia también estaba en medio de la Revolución Francesa. Estaban rodeados por varios enemigos hostiles. No puedo subestimar lo caótica que era la situación geopolítica en Europa en ese momento en particular. Los franceses no estaban jugando y iban a encontrar la manera de conseguir sus lápices, pasara lo que pasara. Si no podían cambiar los ingredientes, iban a cambiar la receta. Sé que una escasez de lápices suena ridícula ahora, pero en ese entonces era un problema militar muy real. El ministro de Guerra francés intervino y encargó a Nicolas Jacques Conti desarrollar un lápiz que no dependiera del grafito prestado de Borrowdale. Conti era el hombre perfecto para este trabajo. Era ingeniero, inventor y artista. Entendía la ciencia, así como la importancia del tacto del lápiz en la mano al escribir y dibujar. La leyenda dice que Conti tenía una receta funcional en pocos días y en menos de un año se le concedió una patente por su nuevo proceso. Pulverizó grafito de baja calidad y eliminó las impurezas lavándolo. Luego lo mezcló con arcilla de alfarería. Esto creó una pasta, que luego se prensó en varillas largas, las cuales se secaron y se cocieron en un horno. Los núcleos de los lápices se colocaron en listones de madera ranurados y luego se colocó otra pieza de madera encima y el conjunto se lijó hasta obtener la forma deseada. 2 siglos después, todavía compramos lápices Conti de la misma compañía y casi todos los lápices modernos usan el mismo proceso hoy en día. En la era actual, los fabricantes de vehículos eléctricos rediseñan en torno al acceso al grafito, cobalto y níquel. Los recubrimientos químicos para plásticos cambian cuando se aprueban nuevas regulaciones. Los objetos en nuestras vidas están moldeados por recursos naturales finitos, la gobernanza y la guerra. Cuando la geopolítica bloquea un material, el diseño encuentra otra manera, pero se vuelve más loco. Unos 70 años después, los lápices eran un producto muy codiciado y el magnate alemán de los lápices, A.W. Faber, era uno de los mayores fabricantes de lápices del mundo. A pesar de eso, su empresa estaba perdiendo dinero. Sé que eso suena raro, así que déjame explicarte. A finales de 1800, Alemania era una potencia industrial en ascenso. Durante siglos, Alemania solo era un montón de estados nacionales fragmentados, pero estaban siendo unificados por los prusianos en el Imperio Alemán. Esto fue muy inquietante para Europa y Estados Unidos, así que enfrentaron la amenaza alemana usando 3 capas: aranceles, políticas y tecnología. La compañía Dixon Pencil, los creadores de los icónicos lápices Dixon Ticonderoga que todavía usamos hoy en día, tenía una patente para innovaciones en maquinaria para la fabricación de lápices que redujo los costos.
Esta patente hacía imposible que cualquiera, incluidos los competidores alemanes, usara la maquinaria. Como resultado, las empresas estadounidenses pudieron inundar el mercado con lápices económicos. Además, Estados Unidos impuso un arancel o impuesto de importación del 30% a cualquier lápiz alemán que ingresara al país. Las compañías estadounidenses de lápices no estaban sujetas a ese arancel. Debido a las patentes y a los aranceles impuestos por el gobierno, Alemania nunca podría competir en precio cuando se trataba de lápices. Vale la pena señalar que los aranceles a veces pueden usarse para lograr resultados socialmente positivos, pero como regla general, el libre comercio casi siempre es mejor para darte a ti, el cliente final, una amplia gama de opciones. Las empresas estadounidenses también se apoyaron mucho en la retórica del hecho en EU. Era un motivo de orgullo nacional comprar lápices hechos en Estados Unidos. A las escuelas, oficinas gubernamentales e incluso a los ferrocarriles se les prohibió comprar lápices alemanes. Solo podían comprar lápices estadounidenses. Incluso con esta política proteccionista, las empresas estadounidenses de lápices seguían perdiendo dinero. Su único objetivo era inundar el mercado con opciones económicas. Una vez que eliminaran a la competencia alemana, podrían aumentar sus precios. Estados Unidos había ganado una batalla, pero la verdadera guerra por la disponibilidad de recursos y la cadena de suministro aún se avecinaba. Con la Primera Guerra Mundial acercándose, las cosas solo empeoraron para Alemania. Los alemanes tuvieron que pagar 60 veces lo que normalmente costarían materias primas de calidad inferior. Los salarios también eran 10 veces más altos. Axel Faber protestó los aranceles ante el Tribunal de Apelaciones y usualmente perdía. Y en 1917, la Junta de Propiedad de Extranjeros de los Estados Unidos confiscó la fábrica de Faber. Fue vendida a intereses estadounidenses. Faber fabricaba un producto superior a un precio más bajo y aún así perdía dinero porque nunca se trata solo del producto. Se trata del acceso a materiales, barreras arancelarias, barreras de patentes, adquisiciones nacionalistas y confiscaciones en tiempos de guerra. Cuando escribes una lista de compras con un lápiz, lo que ves es el resultado de una larga negociación internacional. ¿Recuerdas ese lápiz que rompí antes? Si ahora se siente aunque sea un poco mal romperlo, eso es bueno. Significa que entiendes lo que realmente representa un lápiz, pero no te sientas tan mal. Ahora solo tengo 2 lápices pequeños en lugar de uno grande, así que realmente no se desperdició mucho. Pero bueno, el uso de políticas gubernamentales para impactar los mercados nunca se ha detenido. A través de aranceles y regulaciones, a las empresas chinas de autos eléctricos se les prohíbe vender vehículos eléctricos de alta calidad y bajo precio en Estados Unidos. Empresas como Amazon y Uber operan con pérdidas durante años o incluso décadas, respaldadas por capital de riesgo y cabildeando ante el gobierno para obtener políticas favorables. Eliminan al resto del mercado y, una vez que son la última empresa en pie, imponen las condiciones. Por supuesto, las políticas y la legislación no son solo cosas que las empresas usan como arma entre ellas. Los teléfonos inteligentes son un gran ejemplo. Actualmente hay 7.4 mil millones de ellos en la Tierra y pueden ser muy peligrosos si no se regulan. La batería de tu teléfono es básicamente un fuego químico controlado y altamente inflamable a punto de desatarse. Bajo las condiciones equivocadas, los teléfonos defectuosos han explotado. Sin embargo, las leyes que previenen explosiones son realmente solo lo mínimo indispensable. La FCC limita la exposición a la radiación de radiofrecuencia a 1.6 vatios por kilogramo para mantener a los usuarios a salvo de la radiación dañina. Los teléfonos también deben ser probados para asegurar que no causen interferencia de radio con los servicios de emergencia, el ejército o el control de tráfico aéreo. Ahora, para que quede claro, estas regulaciones hacen que sea mucho más difícil para las nuevas empresas entrar al mercado. Es muy posible que las empresas ya consolidadas como Apple o Samsung hayan ayudado a redactar algunas de estas leyes para beneficiar sus propios intereses. Pero también es innegable que estas leyes son una de las principales razones por las que tu teléfono no simplemente se incendia, y en su mayoría logran prevenir eso. Ambas cosas pueden ser ciertas, e incluso cosas que parecen simples tienen regulaciones absurdas a su alrededor. ¿Recuerdas ese tenedor de plástico? Tiene que cumplir con las normas de la FDA para contacto con alimentos para asegurar que no libere químicos en tu comida. Cada resina, cada colorante, cada aditivo necesita ser aprobado antes de que toque tu comida. Aunque, irónicamente, el cerebro humano moderno podría contener la misma cantidad de microplásticos que un tenedor de plástico, pero probablemente no sea gran cosa. No vamos a preocuparnos por eso. Mejor no pensemos en eso. Todo está bien. Estamos bien. Estamos bien. El punto aquí no es que las regulaciones sean siempre buenas o siempre malas. El punto es que la política da forma al objeto. El verdadero problema de diseño es sortear ese laberinto regulatorio. Ahora, aquí es donde se pone raro. Puedes asegurar toda la cadena de suministro, sortear a la perfección las regulaciones, hacer un producto fantástico y aún así perder.
La caja de la Big Mac era una solución simple y brillante que estaba haciendo todo bien hasta que una cosa pequeña pero muy importante cambió. La comida rápida se supone que debe ser rápida, pero a principios de los años 70 una Big Mac era lenta. Los empleados de McDonald's tenían que envolver la hamburguesa en varias capas de empaque. El aro de papel evitaba que se aplastara, el envoltorio de aluminio ocultaba las manchas y retenía el calor, y la caja mantenía todo junto. Cada capa tenía una función, pero cuando se trata de comida rápida, cada segundo cuenta. Ahora yo he diseñado empaques para comida rápida antes. Perder de 5 a 10 segundos envolviendo cada hamburguesa se empieza a acumular cuando tienes 500 pedidos llegando para la hora del almuerzo. A medida que se acumulan los pedidos atrasados, eso lleva a clientes insatisfechos que se cansan de esperar y el personal empieza a sentirse abrumado. Además, es muy difícil para los clientes abrir rápidamente este empaque mientras van de un lado a otro. McDonald's tuvo que encontrar una manera de empacar la Big Mac en un solo movimiento rápido. Así que en 1975, McDonald's desarrolló la solución perfecta, el envase tipo almeja de poliestireno. Ahora, mira, sé que una caja de unicel no parece tan innovadora ahora, pero en ese entonces, esto era como tecnología de la era espacial. Todo lo que tenías que hacer era poner la hamburguesa en la caja, cerrar la tapa y listo. Hacía todo lo que el complicado empaque de papel hacía, pero en un solo paso sencillo. Además, la tapa abierta funcionaba como un pequeño tazón para tus papas fritas, y la caja incluso se parecía un poco a esos techos antiguos de los restaurantes de McDonald's. Era como el diseño perfecto, hasta que dejó de serlo. La caja no cambió, pero la percepción sobre ella sí. A mediados de los años 80, los empaques de espuma eran considerados un desperdicio y una amenaza para el medio ambiente. Los CFC que se usaban para fabricar su espuma estaban relacionados con la disminución de la capa de ozono de la Tierra. Ahora, McDonald's logró fabricar la misma caja de unicel sin esos CFC dañinos para 1988, pero la percepción pública se mantuvo. La realidad es que una caja de McDonald's solo era funcional por unos minutos, pero el unicel tardaría siglos en biodegradarse. Una vez que la gente entendió esa realidad, fue imposible dejar de ver las montañas de unicel acumulándose en los vertederos. Los clientes se sentían raros por una caja que solo usaban unos minutos, pero que los sobreviviría cuando la tiraran. La presión pública y los grupos ambientalistas siguieron presionando a McDonald's para que cambiara el empaque. Y finalmente, en 1990, la corporación declaró que eliminaría gradualmente el empaque de espuma y volvería al papel. Lo clave aquí es que el activismo y la percepción pública redefinieron la historia. Las reglas para el empaque cambiaron y el diseño simplemente ya no tenía sentido en un mundo más consciente del medio ambiente. La aceptación pública y la popularidad son aspectos increíblemente importantes incluso en los objetos más simples de nuestras vidas. Ahora, ya casi llegamos al final del video, así que les voy a decir de qué se trata realmente esto. Regresemos a esa tostadora del principio. ¿Sabes por qué se inventaron las tostadoras? No fue porque la gente las necesitara. Una sartén caliente puede tostar pan perfectamente bien. La razón por la que se hizo es porque las compañías eléctricas nos necesitaban a nosotros. A principios del siglo XX, la demanda de electricidad era alta por la noche, pero durante el día era baja. Los generadores de las plantas de energía tenían que estar funcionando las 24 horas del día sin importar qué, quemando combustible caro que nadie estaba usando. Así que las compañías eléctricas contrataron a diseñadores para encontrar formas de aumentar la demanda de electricidad durante el día. Y uno de los primeros electrodomésticos que inventaron fue la tostadora. La tostadora no fue inventada para darnos pan tostado. Fue inventada para vendernos electricidad. Ese impulso por el crecimiento perpetuo crea una complejidad y escasez artificiales, agregando procesos propietarios y costos de recursos a tareas simples que una sartén caliente podría hacer perfectamente bien. Pero nuestra compulsión por crear y crecer constantemente a toda costa sigue alimentando la máquina hasta que la máquina se vuelve más grande que nosotros. La industria moderna se ha convertido en una máquina masiva que se impulsa a sí misma. Todos podemos influir en ella, pero nadie puede dirigirla. Y esa es la parte aterradora. Hemos creado un monstruo que avanza por su propio impulso. Y ese monstruo avanza en nombre del progreso, pero nadie puede siquiera ponerse de acuerdo sobre lo que significa el progreso. Ese monstruo lleva consigo nuestras mejores intenciones y nuestros puntos ciegos más peligrosos y aterradores al mismo tiempo. Cada uno de nosotros puede ver una pequeña parte de esta máquina, pero nadie puede verla en su totalidad. Hay factores que tú y yo tal vez nunca veamos y que nunca comprenderemos por completo. Y por eso estos objetos tan complejos parecen tan baratos. Alguien más está pagando el precio, ya sea que estén al otro lado del mundo o sean nuestros futuros bisnietos. Puede que nunca lo veamos. Si se tomara en cuenta el costo real de estos productos, serían mucho más caros y los trataríamos con más respeto. Entonces, ¿por qué seguir construyendo?
Es porque nuestra imaginación imagina pasados, futuros y situaciones hipotéticas. Estas ideas generan presión en nuestra mente y tienen que salir. Las ideas insisten en entrar al mundo físico. El impulso de crear es menos una elección y más una compulsión profunda o un reflejo para dar forma a lo que no nos deja en paz. Estos objetos cotidianos son milagros de la civilización. El objetivo del proyecto de la tostadora de Thomas Thwaites era mostrarnos que, incluso con el conocimiento moderno, fundir un trozo crudo de metal y moldear una carcasa de plástico es casi imposible sin el apoyo de otras personas. La autosuficiencia es una ilusión absurda. No existe ningún ser humano en la Tierra que entienda cómo fabricar un objeto moderno completamente desde materias primas hasta su forma final, ni siquiera cerca. La cantidad de conocimiento involucrado en la producción de un lápiz está más allá de la comprensión de cualquier individuo. El cultivo del árbol requiere experiencia en silvicultura. La tala de ese árbol requiere habilidades para manejar el hacha. Incluso la creación del hacha para talar el árbol y fabricar el lápiz tiene su propia historia. Requiere herreros y carpinteros que fueron enseñados por alguien que a su vez fue enseñado por otra persona. Cada paso esconde 100 más. Cada uno de estos objetos es un registro físico de millones de decisiones tomadas por miles de personas siguiendo ese impulso de hacer avanzar al mundo un poco más. Si escuchas con atención, hay latidos dentro de estos objetos. Cada componente lleva huellas dactilares. Hay esfuerzo, amor y terquedad. Personas que discutieron sobre cierto material, que tomaron notas en cuadernos manchados, que perdieron el sueño por un pegamento que no secaba o una cuchilla que no cortaba. Sus decisiones persisten. Los fantasmas de sus ideas viven en estos objetos. Nos lavan desde los rincones silenciosos de la vida cotidiana. Hice este video para honrar la cadena humana que da vida a estos objetos cotidianos. Tómalos en serio, úsalos bien y desperdicia menos. Estos videos toman cientos de horas en hacerse. Leí más de 1000 páginas de artículos y libros. Hablo con expertos de la industria y reflexiono sobre mis 15 años de experiencia en la industria del diseño. Si te gustan estos videos y quieres ayudar a construir un espacio donde el diseño y la cultura se discutan con profundidad y honestidad, considera apoyarme en Patreon. Puedes suscribirte por unos cuantos dólares al mes y como muestra de agradecimiento obtienes acceso anticipado a mis videos, además de un video de comentarios detrás de cámaras. Quiero dar un enorme agradecimiento a mis patrocinadores en Patreon. Sinceramente aprecio su apoyo. No podría hacer esto sin ustedes. Espero que hayan aprendido algo y que tengan un excelente día.